Enlace Perú presenta tu programa Camino hacia la Victoria. Un programa que te ayudará a encontrar un propósito en tu vida diaria. Con ustedes, el pastor Alfredo Smith. Queremos que Dios le bendiga. Es nuestro esfuerzo y deseo sincero aportar a su necesidad espiritual y dotarle de un alimento que le dé fuerza espiritual para enfrentar las distintas vicisitudes de la vida. Bienvenido a este momento para reflexionar en las cosas que permanecen en un tiempo que va pasando. Dios le bendiga. Camino hacia la Victoria. Mis queridos amigos televidentes, qué lindo poder saludarles una vez más y hacer una pausa en el camino para reflexionar sobre la palabra que permanece para siempre en un tiempo que va pasando. Esta es la palabra de Dios. Quisiera compartirlo con sencillez, en toda llaneza y rogando que Dios por su Espíritu nos abra el corazón. No hay ninguna duda que estamos viviendo en lo que podríamos llamar el apogeo de la historia humana. El avance de la ciencia y la tecnología es sin parangón. Se ha dicho que la ciencia se ha multiplicado y los científicos de tal manera que hoy contamos con el 99% de los científicos más encumbrados de la historia humana. Llevamos un bagaje infinito de conocimientos y tecnología. No entro a detallarlos porque los conocemos de memoria. Pero sí quiero señalar que esta multiplicación de la ciencia fue prevista por el profeta Daniel 550 años antes de Cristo y fue previsto como un elemento que señalaría la consumación de los siglos, el final de los tiempos. Estamos avanzando rápidamente a la consumación de la historia de la humanidad. Muchos son los eventos y elementos que podemos tomar en cuenta, pero quiero remitirme solamente a uno. Aparentemente sencillo y quizá el más insignificante de todos. No quiero hablar de grandes eventos históricos y grandes convulsiones geológicas, quiero hablar de la compasión. Sí, la compasión. Factor que caracteriza a las sociedades, ya sea por su presencia o por su ausencia. La compasión, según leemos, tiene que ver con el sentimiento de angustia por el malestar ajeno. Sentimiento de angustia por el mal ajeno que mueve al corazón. Es un sentimiento de compasión. La exhortación bíblica milenaria exhorta al cristiano a tener este sentimiento de conmiseración ante el mal de los demás. Una característica de nuestro tiempo es la indiferencia, la apatía, la falta de compasión. Estamos siendo bombardeados por medios masivos de comunicación, como la televisión, entre otros, donde vemos toda clase de atrocidades, accidentes, asesinatos, muertes de todo tipo, de todo calibre. Y ya, seamos honestos, no se nos mueve ni un pelo. Estamos tan acostumbrados a ver en la pantalla desastres, muertes, cuando no masacres abiertamente, que nos hemos tornado insensibles. Y esa insensibilidad se nos ha metido adentro al punto tal que la compasión, este sentimiento de angustia por el mal ajeno, se ha ido apagando, salvo en algunas situaciones de emergencia, salvo algunas oportunidades donde quizá el mal ajeno nos pueda estar rebotando a nosotros. La Biblia señala que este tipo de impiedad, porque la ausencia de compasión es impiedad, es el elemento crucial de la descomposición
a observarse en los últimos tiempos. Permítame leer. No me gusta mucho leer, pero creo que este es un momento en que debo hacerlo. Pablo, 2 Timoteo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días, tiempos finales, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, religiosos, pero negarán el valor, la eficacia de ella. Y Pablo dice a Timoteo: evita a esta gente. Si analizamos nuestra generación, yo ya estoy viendo, pude contemplar de lejos la de mis padres, he vivido la actual y estoy viendo la que se viene. Creo que por edad puedo hablar de 3 generaciones. Y puedo asegurarle, mi querido amigo televidente, que a lo largo de estos 80 años, la declinación en la moral y la sensibilidad y conciencia de la generación es abrupta. Estamos en bajada impetuosa. Marca el tiempo de declinación que fue previsto en la Biblia. La compasión, ese sentimiento de angustia por el mal ajeno, se ha disipado. Qué lejos está esa exhortación del apóstol Pedro, cuando dice: sed todos en mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Todo esto parece Alicia en el País de las Maravillas. Es un vocabulario extraño. Nos complacemos en las películas de terror, de los tiros, los asesinatos, las intrigas. ¿Usted se da cuenta? En la televisión, en la cinematografía, ¿cuáles son las películas que atraen mayor taquilla, como dicen en el lenguaje popular? Aquellos que encierran violencia. Esta es la característica que se está enseñoreando de la naturaleza humana, particularmente en nuestra generación. La compasión es una característica del corazón de Dios. Dice el libro de Oseas, capítulo 11, el versículo 8, el Señor hablando por el profeta: se conmueve mi corazón dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Me quedo ahí. Se inflama toda mi compasión. Dios tiene misericordia y su compasión se inflama como una llama de fuego que se enciende. Tiene compasión. Ese sentimiento de angustia por el mal que está embargando a la familia humana. Y permíteme hacerlo más personal. Por ese mal que te puede estar embargando a ti, a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia, a tu sociedad. Hay dentro del corazón de Dios compasión. Se inflama dentro de él. Esta compasión, al decir de Isaías 54:8, siempre cito citas bíblicas para quienes quieren cotejarlo, se nos dice que es eterna. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. No es una compasión circunstancial, pasajera, es eterna. Jesucristo puso en evidencia en su ministerio terrenal la naturaleza de compasión que embarga el corazón de Dios.
Mientras que el hombre pierde sensibilidad y se vuelve impasible, insensible y cruel, que empieza a gustar y saborear lo que es la violencia y se complace en la insensibilidad y la insensatez de la insensibilidad, Jesucristo pone en evidencia lo contrario. Leemos en Marcos 9:36 que Jesucristo, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Dios desde las alturas y Jesucristo ahora exaltado en gloria, ve a la humanidad en esta condición de humillación, de falta de compasión. Es el estado de la humanidad. Esto se vuelve a reiterar en San Mateo 14, 15 al 16. El Señor está hablando a la gente, a sus discípulos, ante una gran reunión, miles de personas. Dice a sus discípulos, mejor dicho, sus discípulos le dicen a Él, ahora despide a esta gente porque es tarde, tienen que irse a sus casas y tienen que ir a comer. Jesús le va a decir, no hace falta que nos despidan. Él tenía compasión de la gente y dijo, dale vosotros de comer. Los discípulos quedan asombrados, que le vamos a dar de comer a estas miles de personas al ponerse el sol. Señor, por favor, sé realista, sé objetivo, no tenemos con qué hacerlo. El corazón compasivo de Jesucristo se vuelca a la necesidad de esas miles de personas y detengámonos aquí. La compasión de Dios obra milagros. Dios tiene compasión de la necesidad humana. Y en este caso específico de Mateo 14, 15 al 16, vemos que teniendo compasión de las multitudes, hace un milagro de multiplicación de panes y peces. Multiplicación milagrosa que queda registrada en los anales bíblicos. Enseña que en la entrega de los corazones sensibles se va a reproducir suplencia, providencia para la necesidad del mundo que está en angustia. La compasión hace milagros. No de balde vivimos en un mundo que no ve los milagros. Ve religión, ve gente que va a la iglesia, gente que ora, pero no ve muchos milagros. A veces imitación de milagros, sensacionalismos religiosos, exacerbaciones de todo tipo místico, pero milagros verdaderos que multipliquen peces y panes y den de comer a las multitudes hambrientas por parte de la iglesia, eso es utópico, no está pasando. Y creo que la clave está en una ausencia de compasión. Los cristianos no tenemos compasión como el Señor está demandando. Cuando dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. En nuestras congregaciones tenemos esto de ser un mismo sentir, ser compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vuelvo a decir, ¿no es esto un vocabulario de Alicia en el País de las Maravillas? Estamos dentro de un compás de espera en el cual Dios va a intervenir, porque cuando la sal pierde su sabor, la luz deja de alumbrar, que debe estar en la iglesia, se acercan tiempos de intervención divina. El requerimiento del Señor es, y vuelvo a decirlo, sed todos de un mismo sentir. La crueldad, la apatía, la insensibilidad, la indiferencia es marca de las civilizaciones decadentes y que van al ocaso. Analice usted en las páginas de la historia, vea el final del gran imperio egipcio. Analice la declinación de Asiria. Vea lo que pasó con Babilonia. El final del gran imperio medo-persa.
el final del Imperio Greco-Romano. Qué tiempos grandes que se opacaron con la insensibilidad y la violación a los elementos de una humanidad sensible. Nuestra generación, me atrevo a decirlo con toda convicción, es una generación insensible que está sin estar dotada, perdón la redundancia, no está dotada de la capacidad de compadecerse. La compasión está brillando por su ausencia. Cuando uno va al libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre la capacidad de una iglesia realmente cristiana en el verdadero sentido de la palabra. Permíteme leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 45 al 47. Dice, hablando de la iglesia primitiva, los cristianos del primer tiempo, todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo ponían en el banco. No es así. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En el capítulo 4, versículos 32 al 35, leemos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cristianismo primitivo, sensibilidad de corazón, sentimiento compasivo por la necesidad ajena. Y sigo leyendo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea que la actitud abierta de la iglesia permitía que el Espíritu Santo obrara prodigios. Yo creo que la ausencia de prodigios y milagros en nuestro tiempo, los genuinos, no las imitaciones, los genuinos escasean porque no hay verdadera compasión, sentido de conmiseración ante el dolor de la gente. Y voy a ir más allá, ante el destino trágico de multitudes. Estamos cómodos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, cantamos himnos, lo más sensible que hice hacer en la calle, reparte algún volante. Si hay alguna iglesia realmente evangelizadora, tendrá una actividad en los parques, al aire libre, habrán algunas campañas por aquí y por allá, habrá alguna difusión radiofónica o televisiva como esta, pero que haya compasión ardiente, esa compasión que se inflama en el corazón de Dios del cual hemos hablado. Eso brilla por su ausencia. Tenemos una mente aquilatada de información y un espíritu de presunción, y yo diría, permítame ser quizá un poco brusco, arrogancia. Estamos bien, creemos que estamos bien y sabemos todo y podemos todo. Mira a tu alrededor, mira a gente en impotencia, el problema del alcoholismo, de las drogas, jóvenes en la delincuencia juvenil, el problema de las enfermedades terminales. Yo tenía un profesor en mi tiempo de seminario que nos decía: ustedes antes de graduarse, vayan a los hospitales, vayan a esos manicomios donde están los locos. Pasen un tiempo, paséense en ese lugar para empezar a aprender el drama de la humanidad. Vayan a las cárceles, entérense de cómo viven multitudes
y empiecen a apreciar la libertad que están gozando y más aún la responsabilidad que está pesando sobre ustedes como cristianos. Yo debo confesar, sí, visité algunas cárceles, estuve en algunos hospitales. Sí, Señor, pude pulsar algo de esto, pero les digo con sinceridad, cuando fui a un manicomio, allí en la ciudad de Buenos Aires, quedé aterrado. Qué triste es ver la condición de gente que ha perdido la razón. ¿Nos damos cuenta del estado de quebrantamiento en el cual está sumido el mundo? ¿Cuánta gente recurre al alcohol y a las drogas porque tiene un corazón vacío, una falta de orientación y va deambulando por la vida, voy a ser brusco aquí, rumbo al infierno? La paga del pecado es muerte. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero sus finales son fines de muerte. Quiero insistir con la pregunta. ¿Tenemos compasión? ¿Nos damos cuenta de las miserias que nos rodean? Yo creo que la diversión fácil y barata, el entretenimiento del cinematógrafo, la televisión, los deportes, las canchas, nos han hecho máquinas, robots. Tenemos un caudal de información que las generaciones pasadas no han tenido. En mi infancia, estoy hablando de varias décadas atrás, no había ni la cuarta parte de la información tecnológica que tenemos hoy día. Yo me acuerdo, fines de la década del 30, inicios de la década del 40, no tenemos prácticamente casi nada de lo que tenemos hoy día. La energía nuclear comienza a mediados de la década del 45, 40. Querido hermano, hemos avanzado tecnológicamente de una forma tremenda, espantosa, pero no hemos avanzado con conciencia espiritual, con sensibilidad y sentido de compasión. ¿Cómo necesitamos la compasión del Señor? Es la exhortación. El Señor Jesucristo lo ilustra, y con esto voy terminando, en su famosa parábola del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo, en forma arrebatada, aventada, propia de nuestro tiempo, pide al Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y dice que el Padre lo da. Eso está en Lucas capítulo 15. Al poco tiempo, propio de un carácter aventado, disipa todo, pierde todo. No es pensante. Es soberbio, sobrado, como se dice, pierde todo. Postrado a la miseria, vestido de harapos, con olor a ese lugar de cerdos con los cuales se ve mezclado, reclama, mejor dicho, reflexiona y se volveré a mi casa. Para hacer la historia corta, se levanta, va a su casa y el padre a la distancia, muy elocuente, a la distancia, ve a este andrajoso hijo volver. Y el texto bíblico en Lucas 15 dice, él, movido a misericordia, corrió a su encuentro y lo abrazó. Movido a misericordia, compasión, teniendo compasión. Jesús habla de la compasión del corazón del hombre que ha sido regenerado por la obra de Cristo. Te pregunto y termino, ¿has nacido de nuevo? ¿Has sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿Eres salvo? Entonces la compasión del Espíritu Santo tiene que estar obrando en tu vida en favor a tanta miseria circundante que necesita de gente compasiva. No tanto las inteligencias y los grandes predicadores y los grandes movimientos. Gente sencilla que tenga compasión. Compasión, sí Señor. Ese sentimiento que conmueve desde adentro, se inflama a Dios, es eterna y que se mueve en acción para suplir tanta desgracia. Termino. Sed todos del mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Es el consejo del apóstol Pedro. Acojamos este consejo que viene de muchos siglos atrás para vivir en armonía con Dios, con nosotros mismos y con aquellos que necesitan de nuestra compasión. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Si tienes un pedido de oración, no dudes, llámanos
al 417-07 de Enlace Perú. Dios te bendiga.